Tengo acá a la derecha, ahora sí me abre el plano, Gonzalo, nuestro invitado de hoy. Primera vez que viene en vivo, y es un gusto tenerlo, a Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Gracias, Gus, por venirte a charlar acá con nosotros. Un placer, Fer. Buen día para todos. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Creo que sí, la última vez que hablamos, hicimos nota, fue allá, creo que fue para el primer programa del año. Han ido pasando cosas, situaciones favorables, la estabilización de la economía, la baja sostenida de la inflación, pero también hemos visto compañías que han tenido situaciones complicadas, cierres. Primero pantallazo así general, después pasamos el peine fino. ¿Cómo están viendo desde la asociación este momento en particular del mercado asegurador? Bueno, un poco como decís vos, estamos en un proceso, si se quiere, de reconstrucción con nuevas reglas de juego. Digamos que seguramente van a ser ya son positivas y van a ser mucho más positivas a futuro. La caída de la inflación para nuestra actividad es algo fundamental. Obviamente nada se recupera de un día para el otro, pero tener algo de previsibilidad futura en todo lo que determina los costos que las compañías deben asumir a la hora de pagar los siniestros no es mucho menor. Obviamente sí hay un cambio de tendencia muy importante, que nadie puede hacerse el distraído. Es un tema que yo lamentablemente vengo sosteniendo hace muchos años, es que ya no hay dudas de que el negocio es uno solo y es un negocio técnico. Técnico, claro que sí. Yo siempre discuto que para mí nunca fue financiero, y cuando daba resultados financieros era porque no ajustábamos por inflación. Cuando se empezó a ajustar por inflación nos dimos cuenta que perdíamos años, todos los años. Este año, bueno, todavía no tenemos los números del mercado. El mercado va a estar ahí, probablemente empatando. Recordemos que en los últimos 3 años se perdió dinero y eso llevó también a los niveles de insolvencia a los que hemos llegado. Pero también para mí es muy importante mencionar, digamos, que a esta superintendencia le tocó hacer trabajos que se debieron hacer antes, porque la caída de las compañías, que todos son de público conocimiento, no es de ahora. Son compañías que hace años y años que venían con problemas y fomentados por una actividad nuestra, como es la de responsabilidad civil en autos, donde muchas compañías de seguros participan, hay casi 100 aseguradoras que participan en autos, y los que no son aseguradores, que ven al mercado de seguros como una puerta de entrada a tener una masa de inversiones importante en forma rápida. Cuando uno ve el perfil de las compañías que han ido cayendo, eran compañías, digamos, básicamente que se dedicaban a vender RC de autos a bajos precios, haciendo mucha caja. Los que sabemos un poco de este negocio sabemos de la cola larga de los siniestros, que si yo no los pago recién probablemente tenga la obligación de pagarlos a los 6, 7, 8 años, porque la cola de los siniestros es larguísima. Y me permitía hacer este famoso cash underwriting, digamos, yo voy recuperando, voy facturando para pagar los juicios de años anteriores, ¿no? Casi la expresión de Guillermo Plate Ponzi el otro día, que dijo es lo más parecido a un sistema Ponzi en el seguro. Totalmente de acuerdo. Eso es un sistema Ponzi porque lo que pasó es que el mercado en los últimos 8 años decreció y ese decrecimiento genera automáticamente la ruptura de los Ponzi. Porque los Ponzi funcionan solo cuando vos vas incrementando. Cuando se produce la caída, se cae el Ponzi. Y la inflación te permitía que con los aumentos de suma asegurada se disfrazaba eso, cobrabas cada vez más y te generaba esto. Hoy sin inflación, sin aumento de suma, con una competencia fuerte, tenés que ser mucho más consciente de ese costo que le aplicas a la póliza. Exactamente. Obviamente a mí me gustaría, pero todos sabemos que no es posible, digamos, subir los estándares de solvencia mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque para eso se va a necesitar capital y el capital se genera con confianza en la economía. Y todos sabemos que si bien
tenemos perspectivas de que, bueno, podemos consolidar un nuevo escenario económico en Argentina de algunos años consecutivos de crecimiento como no tenemos hace muchos años, con la inflación a la baja, digamos, pero los niveles de solvencia tienen que seguir aumentando. Ahora la superintendencia, que lo hemos trabajado mucho con ellos, generó un cambio en las reservas de siniestros de autos, sobre todo con la modificación del IBNR, con las reservas de apertura, que es dar un nuevo paso hacia la mejora de la solvencia, ¿no? Pero bueno, esto lleva tiempo, lleva confianza en el sistema, pero creo que lo más importante, lo vengo sosteniendo hace tiempo. Hice una presentación en el foro de Posadas hace poco, y es lo que les recomiendo a todos los productores de seguros. Cuando van a trabajar con una compañía nueva, miren la cantidad de juicios que tiene y compárenla con la participación de mercado que tiene. Es un dato relevante, porque quien tiene muchos juicios es que no cumple con lo que tiene que cumplir. Sin duda que hay determinados índices, algunos también que salen, que hacen algunos medios colegas, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay por cada juicio, y hay diferencias muy grandes. Es cierto esto que hablas de la solvencia, porque esto de alguna forma pondría un poco más en línea a lo que decían vos, a los que cobran barato. Yo estoy convencido que hoy por hoy ninguna compañía está cobrando el costo técnico que debería, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, por cuestiones de no salirse del mercado, cuestiones de competencia, bueno, tiene otro número, pero la RC, lo que se cobra por la RC hoy en el mercado, no alcanza. Bueno, yo creo que, digamos, hay un gran diferencial, digamos, sabes que tengo, no sé, creo que 15 años de liderar equipos de siniestros en distintas compañías del mercado, por suerte en todas de primera línea. Es muy diferente el costo de siniestros, depende a cómo vos gestionás. O sea, hoy por hoy, cuando tomás la media del mercado, digamos, tenemos 2 millones de siniestros por año de accidentes de tránsito, de los cuales solo el 1,5% llegan a juicio. Entonces, hay compañías que ese 1,5% es el 0,5% y hay compañías que es el 4%. Entonces, el costo del siniestro, digamos, si uno hace un tema de relación, el costo del siniestro en una etapa administrativa, hablamos de la RC, ¿no? En una etapa administrativa vale 1, en una etapa de mediación vale 3 y en juicio vale 10. Por lo cual, digamos, si uno no gestiona rápidamente los siniestros de terceros para tratar de cerrarlos antes de que vayan superando etapas judiciales, digamos, lamentablemente el camino que va a seguir no es el mejor. Pero no es solamente el tema de cómo se gestiona. Lamentablemente del otro lado hay un sistema donde la tasa activa o qué sé yo transforma algunas demandas para los abogados, no para los asegurados, que desconocen mucho de esto, para los abogados en una especie de plazo fijo a tasa activa que no se consigue en ningún lado. Es una preocupación el tema judicialidad. Hace poco tuvimos a la doctora Fabiana Compiani, que es de AIDA, que dijo y mostró en algún momento que casi la mitad del costo del juicio se va para otros bolsillos, no para ese damnificado. Sé que algo están trabajando, vienen trabajando sobre el tema judicialidad. ¿Qué nos podés contar? Mira, hace varios años empezamos a trabajar todo el tema de la judicialidad en la asociación, sobre todo gestionando mucha información, y bueno, es que llegamos a estos números que te comentaba antes. Hicimos un análisis profundo del tema. El 45% de las demandas por accidente de tránsito se litigan en la Ciudad de Buenos Aires. Generalmente por cuestiones de los domicilios de las aseguradoras, básicamente, ya que no todos los siniestros ocurren en la Ciudad de Buenos Aires. Pero cuando uno analiza lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, el juicio promedio de un fallo en cámara tarda 66 meses, promedio. Estamos hablando de 5 años y medio. Y después, cuando haces el análisis del costo de ese juicio, la víctima, que tuvo que esperar 6 años para cobrar, solo se lleva el 40% de lo que eroga la compañía de seguros, que el 99% es la que paga, o más.
Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado con los abogados que trabajan en las compañías, donde la doctora Compiani ha trabajado, obviamente, con el doctor Estevenetti, con Javier Santiere, dos expertos en toda esta materia de muchísimos años, de Pablo Gicolini también de Federación ha trabajado activamente. Hemos desarrollado un proyecto de ley para mejorar el proceso judicial, tratando de empezar, digamos, por el tema nacional, que es el que afecta hoy a la ciudad de Buenos Aires, donde planteamos la oralidad en los juicios, con una audiencia de apertura y una audiencia de cierre. Una audiencia de apertura donde las partes discutan, digamos, cuáles pruebas son necesarias para poder determinar la dinámica del juicio. Si fuera necesario la responsabilidad, digo si fuera necesario la responsabilidad, porque yo te puedo asegurar, Fernando, que en el 90% de los juicios no se discute responsabilidad. Se discuten montos. Se discuten montos. Entonces, es increíble que con los niveles de comunicación que tenemos hoy, tardemos 6 años en determinar cuánto vale una lesión. Algo que ya el Código Civil y Comercial ha determinado que debe hacerse a través de fórmulas. Sí. Entonces, al final del camino es, si fuera un daño, es peritar un daño, y si fuera una lesión física o psíquica, es peritar el grado de esa lesión. Después el resto, digamos, debería resolverse muy rápido. Te aclaro y lo comento. Hay mucho que mejoró la parte hoy virtual que tienen los expedientes judiciales, pero antes de eso, antes de la pandemia, yo a veces trabajaba como perito en un caso, salía designado y recién a los 5 meses podía tomar el expediente para verlo, porque estaban las audiencias testimoniales, las confesionales, todo eso era una cosa que llevaba un tiempo que no son los términos del Código Procesal, pero no daban abasto los tribunales. Exactamente. Bueno, hemos tenido conversaciones con algunos jueces y es lo que nos decían, ¿no? Digamos, nosotros miramos los escritorios nuestros de trabajo y más del 70% son juicios de accidentes de tránsito en los juzgados civiles de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los jueces ven eso, lo primero que dicen, las compañías de seguro no quieren pagar, porque no tienen dimensión de cómo funciona el sector. Bueno, cuando saltó en su momento en el plenario Zamudio la tasa pasiva, la tasa activa, en algún lado estaba contemplado y lo dijeron, era como que, bueno, como no quieren pagar, como se demoran, como tener la plata es como un beneficio, bueno, en vez de tasa pasiva, pasamos a tasa activa, a ver si con esto pagan. Castigamos, exactamente. Entonces, digamos, estamos planteando todo este cambio, primero mirando a la víctima, que es la que tiene que resolver su situación lo más rápido posible, y después mirando a todo el sistema, y que los juicios se resuelvan en no más de un año. O sea, eso es fundamental, y eso lo que nos va a llevar también es a eliminar toda esta problemática de los ajustes de tasas. Porque cuando vos tenés un país con inflación a la baja y resolvés las cosas mucho más rápido, claro, entonces se acaban los problemas. Cuando vemos estos fallos, ¿no? Digamos que nos agarramos la cabeza cada vez que aparecen, vemos el tiempo del juicio y son 10, 11, 12, 13, 14 años y vos decís, ¿quién falla algo con lógica después de 14 años? No es que le estoy dando la derecha a los jueces, pero también el sistema, digamos, lleva a que se pierda cualquier medida de todo. Este sistema de oralidad ha empezado en Mendoza el año pasado y por todos los comentarios que tenemos, el promedio de cierre de los juicios lleva 8 meses, por lo cual es muy buen dato, auspicioso, y por las primeras conversaciones que tenemos, por lo menos de la justicia, es un tema que les interesa y sobre todo porque les va a agilizar su trabajo. O sea, es tan simple como eso. Te tiro 2 temitas más porque ya tenemos al próximo entrevistado, pero estaban dentro del menú. Tema fraude. No sé qué acompañamiento han hecho, qué saben de aquel proyecto que presentó justamente el ministro de Justicia respecto de flagelo que lo vemos cada vez más frecuente, nos toca en nuestras carteras o casos que nos dejan la duda,
de, bueno, agravamiento de las penas desde lo que es la condena penal para el tema de fraude al seguro, también perseguir el resultado económico que pueda haber tenido ese fraudulento, pero ¿cómo está el tema fraude hoy desde la asociación? Mira, nosotros venimos trabajando en el tema fraude básicamente, digamos, para generar información, para generar un mayor control y un ataque mucho más grande. Cuando nos metemos en el tema de la justicia, es un tema bastante complejo. Yo lo escuché al ministro el año pasado. No vi ningún proyecto de ley en ese sentido, por lo menos se me pasó. Lo vi con las firmas y todo, lo que después le perdí es el trámite. A veces se presentan proyectos. Lo que nos pasa un poco con el tema del fraude en la parte judicial, si bien los fraudes grandes, las compañías los siguen fuertemente e intentan, digamos, que eso salga a la luz, digamos, por el daño que produce. Pero en el fraude menor, en el chiquitaje, que también es bastante importante, si uno haría... Yo creo que el año pasado hice el último cálculo, pero entendemos que el 25% de lo que se denuncia como robo parcial es fraudulento. El robo de ruedas. Exactamente. Y tal vez más. Y probablemente más, pero digamos, llevándolo a bases técnicas, a bases de análisis de información, nos da aproximadamente el 25%. Entonces, el problema es que el fraude, cuando llegas a la justicia, digamos, están las fiscalías que tienen temas, por ejemplo, robo a mano armada seguido de muerte, defraudaciones multimillonarias. Entonces, cuando vos llevas temas de esos, que serían muy importantes, podés pararlos y con sentencias judiciales, que no digo que sean sentencias de prisión, pero sí que te va a complejizar tu vida futura, nadie los tiene en cuenta. O sea, y llevar adelante una causa penal es totalmente antieconómico, porque son carísimas. Por eso es que se elige muy bien lo que se lleva adelante. Pero sí, yo creo que necesitamos un cambio en ese sentido, tal vez generar fiscalías específicas de fraude contra la actividad. Como se hizo en el robo de transporte o piratería, se hizo algo así. En Chile se logró cambiar la ley, se estableció un delito específico que es fraude a la actividad aseguradora. Nosotros creo que solo tenemos el tema del robo de ganado, no me acuerdo cuál es el caso que tenemos, o la defraudación, intentando algo en ese sentido. Pero tendríamos que tratar de tipificar para tener fiscalías especializadas que trabajen en eso. Ahora, también es muy importante, y es algo que tenemos que trabajar como sector asegurador, es que cuando suscribimos tenemos que tener en cuenta la siniestralidad. Y lamentablemente, la mitad del mercado no lo hace. Solo sigue suscribiendo en virtud de, no sé, el tipo de auto, si es mujer o varón, si vive en tal y tal lugar. Te cierro con esto porque te lo hice escuchar, un comentario de un colega y amigo que me hizo la pregunta ayer. Che, preguntale a Gustavo esto, porque tiene que ver también con... Hablamos del fraude y es clarísimo que una gran cantidad de los casos de fraude, denuncias en defensa del consumidor, son ventas directas, un 0800 u otra cosa donde no intervino el productor. Para mí, como experiencia personal, el productor filtra mucho del fraude, pero el tema es la consideración del productor, porque muchas veces se ha hablado de la necesidad de bajar la siniestralidad, pero también bajar el nivel de gastos. Y dentro de esos gastos, obviamente, que está lo que es la comisión del productor. ¿En qué punto o en qué te parece como que quizás está en un nivel mayor que el que debiera? ¿O dónde pasa el tema del productor? Mira, yo trato de resumirlo de esta manera. Cuando nosotros analizamos una póliza que vendemos al asegurado, el asegurado, si analiza el costo, la tercera parte son impuestos, la tercera parte son gastos, y solo el producto que compra es la tercera parte. Por lo cual, él podría ponerse, él como asegurado dice, bueno, al final me esquilma el Estado y la compañía de seguros. Entonces, lo que yo entiendo, digamos, en ese sentido, es que somos muy ineficientes.
muy ineficientes. La carga impositiva la trabajamos, hay que trabajarla con el Estado, todos sabemos lo complejo en este país, lo que significa el gasto público, por lo cual, digamos, entiendo que los gobiernos todos quisieran bajar los impuestos, pero es algo que es bastante difícil, ni hablar que te aparecen tasas municipales, tasas provinciales, cosas ilógicas en muchos lugares. Entonces tenemos que trabajar sobre lo que está a nuestro alcance, y son las eficiencias. Y cuando nosotros tomamos la prima y vemos que el 50% son gastos de administración de la compañía y gastos de comercialización, decimos, bueno, comparemos esto con el mundo. En el mundo eso es 30 o 25. Entonces, ¿hay trabajo para hacer? Muchísimo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? No es mañana decir, che, les bajo el 20% de las comisiones a todos. No, no es esa la forma. Hay que ser más eficiente. Tenemos que ser un mercado más eficiente. ¿Cuál es la medida? Bueno, hoy la tecnología ayuda muchísimo. El trabajo colaborativo. O sea, hoy las compañías de seguros, para conectarse con los productores, probablemente tengan que armar una interfase con cada uno. O sea, entonces todo eso es costo. Costo para un lado y costo para el otro. Entonces tenemos que repensar el mercado en todo este sentido, pero todos tenemos que ponernos en la cabeza que somos ineficientes y que si queremos que el mercado crezca, o sea, que podamos alcanzar más gente, no es solo una cuestión de conciencia, sino es una cuestión de bolsillo. Y para ser más grandes, para llegar a más gente, tenemos que ser más económicos. Coincidimos, tenemos mucha más tela para cortar, lo vamos a dejar para una próxima nota. Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, gracias por haberte venido a compartir con nosotros esta charla de este sábado y te esperamos en una próxima emisión. Cuando quieras, un placer venir.